y estamos ahora en comunicación telefónica con Raúl Robín, quien es empresario agropecuario, forma parte íntegra de la Federación Económica de Tucumán y ha sido vicepresidente de la CAME también. Desde Tucumán, entonces, Raúl Robín, buenos días. Darío Río lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, Darío, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, para nosotros también es un gusto tenerlo. La verdad que podríamos hacer 2 programas enteros con todo lo que usted sabe, pero bueno, tenemos que ser sintéticos. Seguramente siguió ayer el discurso del presidente Alberto Fernández, la conferencia de prensa. ¿Cuál es le llevó a una conclusión? ¿Qué le pareció? Bueno, sin duda una actitud muy inteligente del presidente que claramente respondió incluso clara y abiertamente la inquietud del periodismo en general, pero lo más importante es la forma como se expresó ante la sociedad argentina, explicando los motivos por los cuales va a continuar el control sanitario y el control de la pandemia de la misma forma que lo venimos haciendo. Y esto está orientado a controlar a la gente en la casa, que no salgan para evitar los contagios. Pero hay algo que realmente me impresionó muy bien, que es la diferencia que narró el presidente en la interpretación de cómo debe manejarse en cada región del país el control de la pandemia. En mucha medida ha dejado a la inquietud de cada provincia y de cada región la forma en que va a comenzar a liberar el funcionamiento económico de la sociedad, porque todos conocemos que ese control tiene que ser muy estricto. Y el presidente fue muy claro cuando dijo que hay regiones que no tienen ningún tipo de avance del microvirus o de la pandemia, porque son pequeñas poblaciones que viven en el interior lejano del país y que allí no tienen infectados, y que por supuesto en la medida que haya un fuerte control se permitiría el regreso a la vida común, a la vida de siempre. Y esta actitud del presidente va a depender del asesoramiento de los gobernadores de cada provincia. Pero esto para mí es importante porque refleja lo que la Argentina debió haber hecho en materia económica en toda su historia y no lo hizo. No es lo mismo un ciudadano que vive en un pueblo lejano, en la Puna Argentina o en lugares muy lejanos de las grandes ciudades, que un ciudadano del centro del país. Las políticas económicas de Argentina en toda su historia estuvieron orientadas a avanzar en el desarrollo de la economía de las grandes poblaciones, y esto ha generado en mucha medida la gran migración que hubo en la Argentina en su historia, y que hoy tengamos un problema estructural poblacional en la que más de la mitad de la población vive entre la capital y el conurbano bonaerense. Y eso se debe a que las políticas siempre han estado orientadas de manera tal que se desarrolla hacia el centro del país, todo el desarrollo industrial y el desarrollo comercial se realiza de esa manera. Incluso las decisiones económicas, desde la AFIP hasta las leyes, están creadas en ese mismo sentido. Ayer el presidente, cuando dijo que no es lo mismo vivir en las grandes ciudades que vivir en pueblos del interior, está marcando una diferencia que se debió haber marcado en la historia, en la historia de las decisiones económicas del país. La gran migración del campo, del interior argentino hacia la gran ciudad, se debe a la falta de política en
en el desarrollo del campo argentino, pero no el campo extensivo como la soja o el trigo, sino en el campo de cultivo intensivo, que es la base del sustento alimentario argentino. La gente, cuando no le va bien en el campo, con todo el esfuerzo que hay que hacer para producir, y se da cuenta que es mucho más fácil ir a las grandes ciudades a buscar un trabajo, ya sea con el Estado o de otra manera, entonces abandona las dificultades del campo para poder ir a buscar una mejor vida en las ciudades. Creo que las palabras de ayer del presidente han sido sabias en ese sentido. Y me parece que la Argentina está enfrentando, como los mejores países, está enfrentando la pandemia de una forma inteligente. Económicamente estamos muy mal, venimos de años muy complejos, muy malos en el manejo de la economía, y la Argentina no está en condiciones de enfrentar esta pandemia única y mundial, de enfrentarla de otra manera. Tenemos que hacerlo con criterio, tenemos que hacerlo con equilibrio y con sabiduría. Y eso es lo que yo vi en el anuncio de ayer de parte del presidente. Sí, sin lugar a dudas, siempre se habla de atender las distintas realidades, y esperamos todos, creo, ¿no? Los que tenemos buena voluntad, que somos la mayoría de los argentinos, que se aproveche esta oportunidad, que no esas palabras del presidente ayer se hagan extensivas a lo largo de la crisis y después. ¿Cómo está la agroindustria en estos momentos y cómo está la economía regional en el centro y en el norte del país? Bueno, la verdad es que está en muy mala situación. Las principales actividades del norte, que es la producción de caña de azúcar, está viviendo un momento muy difícil. En el caso de Tucumán, que es la primera productora argentina, hay muchos ingenios convocados, hay ingenios que no se conoce que vayan a abrir siquiera la zafra, que estamos a pocos días de comenzarla. No, además a eso hay que agregar el problema de la pandemia, que en este momento los ingenios deberían estar trabajando para preparar la fábrica para poder iniciar la cosecha. Y la verdad es muy complejo, y este va a ser un año duro en el tema azucarero argentino, que a su vez la industria azucarera es una fuerte productora de alcohol, para alcohol como combustible y alcohol en todo sentido, todo tipo de alcohol. El segundo tema importante del norte es la actividad citrícola. El norte argentino, y en particular Tucumán, es el primer exportador mundial de limones, tanto como fruta fresca como limón en la parte industrial, que es la esencia del limón, y el jugo concentrado de limón. La Argentina tiene toda una historia de muchos años, es en contraestación de las producciones más importantes de Europa, el caso de España e Italia. Y la Argentina durante muchos años ha tenido la primera actividad exportadora del mundo. Sin embargo, por un problema climático de hace un año y medio, la Argentina bajó la exportación, y a eso hay que sumar que muchos países con menores costos de producción han ido creciendo, el caso de Sudáfrica y el caso de Perú, y esto está generando una competencia muy fuerte a la exportación argentina. Hay una gran preocupación en las empresas y en los productores primarios, porque la Argentina tiene costos internos muy altos, el costo también de la logística, y principalmente, que es un tema que la Argentina no lo ha resuelto a pesar de ser anunciado en muchos años, en la recuperación de los ferrocarriles y la baja de los costos de transporte, y estamos en esta producción a 1.300 a 1.600 kilómetros de los puertos, y esto genera una dificultad enorme que hay que sumar a la enorme presión fiscal que la Argentina hoy tiene y que no podemos competir
en el comercio internacional y en el mundo. La otra cuestión, que es la producción primaria frutihortícola, en general Tucumán es líder, y hay un desarrollo agroindustrial en torno de estos temas que es muy importante. El mercado de concentración de Tucumán es el más fuerte del norte, y en determinada época del año, cuando comienza la primavera, Tucumán provee de muchas producciones como las papas y las verduras al mercado central de Buenos Aires. Esa actividad es solo de consumo interno argentino y se mantiene dentro de los problemas que generan lo que ya indiqué, que es los costos de la logística y los costos del acto impacto que tiene la presión fiscal argentina. Luego el tabaco. La Argentina es exportadora del 80% de su producción tabacalera, algo como el 82%, y el resto se consume dentro del país. El tabaco está más o menos en un momento de impasse. Viene con producciones buenas, pero este año, a raíz del inicio de la pandemia, justamente cuando se decidió frenar el funcionamiento de la economía a través de la defensa de la salud, estaban en plena campaña de acopio de tabaco. En el caso de Tucumán, que es la cuarta productora nacional, pero también en el caso de Misiones, de Salta y Jujuy, no se ha terminado ese acopio. En el caso de Tucumán solo se acopió un 30%, lo que significa que los productores tienen en su campo el resto de la producción, que es un trabajo muy intensivo y que depende en muchos casos de la venta en acopio para poder recuperar los dineros invertidos y que de esa manera poder iniciar la nueva zafra que ahora en los próximos días comienza, no me referí mal, las nuevas plantaciones, los almácigos, para que poder tener cosecha en el próximo año. El tabaco es un fuerte aportante en los recursos del Estado, porque el 85% del precio que paga el consumidor de cigarrillo en los kioscos son impuestos internos y de otro tipo. O sea que la venta de cigarrillos le aporta al Estado un fuerte ingreso en concepto de impuestos. Y ahora estamos teniendo ese problema. Al frenarse los kioscos y al no posibilitar la distribución, el Estado, el sector industrial está perdiendo de vender, los productores están con problemas para colocar su producción y el Estado está dejando de recibir los recursos que le corresponden en función de los impuestos internos. Esto también es un problema grave, pero que tendremos que enfrentarlo, como todos los problemas de la economía argentina. No es solo el cierre del comercio lo que afecta a la economía. Cuando cierra el comercio también afecta a la industria, que es la que produce lo que el comercio vende, y afecta a la producción primaria, que es la que inicia el proceso económico en Argentina y en el mundo. Entonces, el cierre del comercio es un problema de toda la economía argentina y lamentablemente lo tendremos que soportar porque tenemos que ser claros, acá la Argentina tiene que privilegiar la salud de los argentinos y en esto coincidimos plenamente con las decisiones que ha tomado el presidente. Sí, claro, creo que es una gran diferencia con otras naciones que están padeciendo aún más todavía la pandemia. Hay una cuestión que está, digamos, en primera plana hoy, que es el financiamiento bancario hacia las empresas y sobre todo con esta necesidad de auxiliar a las pymes en el pago de salarios. ¿Cuál es su parecer o su análisis de este tema? Sin duda que los
bancos hacen negocio como todos los negocios de Argentina. El comercio ha cerrado, la industria está cerrada, la producción primaria está cerrada, el banco estaba cerrado, ahora se anunció que se va a abrir, pero el banco no deja de hacer negocios. El sector financiero argentino es uno de los sectores privilegiados en la decisión de la política económica en Argentina en toda su historia. Ya desde el cambio de la norma financiera de la época de Martínez de Oz, cuando se concentró el desarrollo de la economía financiera de Argentina, a través de la ley de entidades financieras se terminaron las cajas de crédito que existían en cada uno de los pueblos y que se proveían de los depósitos que hacían los productores, los comerciantes en cada pueblo, y luego se distribuían nuevamente a través de créditos para continuar el desarrollo de la actividad. A partir de esa alta concentración, el que más sufrió esa situación es el interior del país, porque los grandes créditos de los grandes bancos están orientados a empresas mayores, porque las pymes tenemos mucho más riesgo luego en el cumplimiento de las obligaciones, y sobre todo en medio de las crisis. El gobierno anunció la política para que las empresas puedan pagar los salarios de la gente. Determinó una baja de encaje a los bancos para que ellos pudieran otorgar los créditos. El tema es que los bancos tienen que hacerse responsables de no solo entregar el crédito, sino que se fijan muchos ellos a quién le otorgan el crédito. Y la verdad es que el porcentaje de pymes que reciben créditos es muy pequeño. La gran mayoría no tienen al día de hoy las carpetas en condiciones de recibir crédito. Hay muchas empresas que están con serios problemas económicos y los bancos no le abren crédito. Y hay una gran mayoría de las MIPYMES o pymes pequeñas que ni siquiera son sujetas de crédito. O sea que con el tema de obligar a los bancos a otorgar crédito solamente se lo puede hacer a través de quienes tienen carpeta de crédito en condiciones. Y esto creo que deberá ser un acuerdo entre el gobierno y los bancos para buscar una solución. Los bancos jamás ceden nada. Conocemos esa historia, nunca se dieron nada y siempre fueron beneficiarios de las políticas. Este es un momento límite en Argentina, en la economía de Argentina, en la economía de muchas empresas que van a cerrar sus puertas, y sin embargo la reacción de quienes pueden dar una mano hasta hoy no se la ve claramente. Así que, en mi opinión, es que el sector bancario argentino debería hacer un esfuerzo para apoyar a una mayor cantidad de empresas, aun cuando tenga algunos problemas. Pero también creo que el Estado, y eso deberá resolverlo el presidente, el Ejecutivo Nacional, el Estado tiene que buscar una salida para la mayoría de las pymes argentinas que hoy no tienen posibilidad de acceder de ninguna forma a los bancos. Necesitan pagar sueldo, necesitan darle vida a las familias que dependen de ese trabajo y que no está claro de qué manera pueden conseguir los recursos para poder hacer ese apoyo a la gente que a diario trabaja. No se olvide que no es lo mismo un trabajador de una multinacional que un trabajador de una pyme, donde el nivel de contacto es diario, donde el dueño de la pyme tiene una relación que termina siendo de amistad, termina siendo de intercomunicación permanente, de ayudar a resolver problemas entre ellos, porque el trabajador resuelve muchos problemas del empleador en una pyme y viceversa. Así que creo que es algo que todavía
tiene el Estado que resolver. Miles de pymes van a cerrar en Argentina, pymes de todo tipo, de la actividad del campo, de la actividad industrial y de la actividad de comercio, van a cerrar porque así no se puede sostener la economía. Lamentablemente, el precio que vamos a pagar en el mundo, no estoy solo en este caso hablando de Argentina, en el mundo, la pequeña y mediana empresa va a ser muy alto. Esta es una pandemia mundial que muy pocas veces se vio en la historia, y con las particularidades de esta, creo que es la única vez, porque el mundo se ha globalizado de manera tal que no solo la economía, sino los medios de comunicación hacen que la gente se traslade por el mundo, y la pandemia llegó mucho más rápido de lo que podríamos creer. En la historia las pandemias se daban en regiones, y porque no había movilidad. En esta vez se da en forma global, y el mundo por primera vez enfrenta una pandemia una pandemia en todo el mundo, y vamos a tener que resolverlo entre todos los países. Así que la verdad, creo que la Argentina se destaca en las decisiones políticas de la pandemia, defendiendo la salud, privilegiando la salud, y lamentablemente esto significa un problema muy grave para las pequeñas y medianas empresas argentinas. Raúl, le agradecemos mucho el análisis, realmente muy interesante, y bueno, aprovechamos a través suyo a saludar a los amigos de Tucumán que tenemos muchos amigos ahí, muy buena gente. Va a ser un placer, y muchísimas gracias por la comunicación y la posibilidad de expresarme ante su audiencia. No, por favor, para nosotros es un verdadero gusto hablar con usted. Hablamos entonces con Raúl Robín, empresario agropecuario, integrante de la Federación Económica de Tucumán.